de la importancia de los aminoácidos, ¿no es cierto? Y cómo ellos participan en el metabolismo y de qué manera lo hacen. Entonces acá vamos a hacer una... Pasa. El inicio, vamos a tomar ver qué es lo que pasa con las proteínas cuando se digieren y se convierten justamente en esos aminoácidos que ustedes han estudiado. Acá lo interesante es ver que las proteínas tienen diferencias marcadas con los carbohidratos y las grasas. Y la gran diferencia en la estructura es el nitrógeno. Recuerden que las grasas, las proteínas y los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero lo que no tienen es nitrógeno. De tal manera que la única fuente de nitrógeno de la dieta viene de las proteínas. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener nitrógeno en el cuerpo? Porque ustedes van a ver que a partir del nitrógeno se forman dos compuestos nitrogenados proteicos, que son las proteínas, y compuestos nitrogenados no proteicos, que son tan importantes como las proteínas. Entonces, si no fuera por ese nitrógeno, nosotros no podríamos sintetizar ni proteínas ni compuestos nitrogenados no proteicos. Ya vamos a ver cuáles son ellos. Entonces, eso es uno. La otra diferencia, cuando uno utiliza proteínas, ustedes van a ver que utilizar proteínas significa un gran gasto para el organismo. Y van a ver por qué significa un gran gasto. Inclusive hay hipótesis y teorías muy interesantes cuando uno planifica planes de alimentación en el adulto, cuando uno da más proteína, porque hace trabajar más el cuerpo, hace gastar más energía, ¿no? Y es una estrategia de pérdida de peso, ¿no? Reemplazar proteínas por el otro grupo de macronutrientes. Bueno, pero acá lo interesante es que, a diferencia de las grasas y de los carbohidratos, las proteínas no se almacenan. No se almacenan. Eso, cuando yo ingiero carbohidrato en exceso, hay un exceso que se almacena, como glucógeno. Cuando yo ingiero grasa en la dieta en exceso, ese exceso se almacena y es más evidente el exceso de grasa. Pero cuando yo ingiero proteínas en exceso, no se almacena. El exceso se elimina. Y ustedes van a ver que el exceso se elimina bajo la forma de un producto que es el producto final del catabolismo de las proteínas, que es la urea. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que el catabolismo final de las proteínas es la urea. Mayor formación de urea, mayor catabolismo de proteínas. Menor formación de urea, menor catabolismo de proteínas. Claro, teniendo en cuenta que la urea, como ustedes ya han estudiado, se sintetiza en el hígado. Para que se forme la urea, tiene que estar funcionando bien el hígado, ¿no? Sale la urea a la sangre y la urea se elimina por vía urinaria. O sea, la urea se produce en el hígado y se elimina por el riñón. Entonces se entiende que si una persona tiene su hígado normal y su riñón normal, el exceso de proteínas produce gran cantidad de urea, ¿no? Como consecuencia de ¿qué? Por el incremento del catabolismo de proteínas, cuando hay exceso. Entonces miren esa relación que hay que comprender cuando uno habla de proteínas y urea, que es su último catabolismo, ¿no? Eso lo vamos a ver de pasada acá también, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que vamos a recordar son algunas generalidades, ¿no? ¿Cuánto ingiere el cuerpo humano más o menos en cantidades, en gramos al día? 60 a 100 gramos aproximadamente. Este es el cálculo de una persona de 70 kilos, ¿no? Acá hay que sumar, ¿no? Un aporte que da lo que se llaman proteínas endógenas. O sea, acá estamos contabilizando proteínas endógenas y proteínas exógenas. ¿Cuáles son las proteínas endógenas? Son las que forman parte del tubo digestivo, la descamación celular, porque nosotros nos vamos descamando, ¿no es cierto? Especialmente en nuestro epitelio. Recuerden que el epitelio, por ejemplo, mi epitelio que tengo acá, ¿no? No es el mismo de hace un mes, ¿no? Esto ya se descamó, ¿no? Eso es más evidente cuando uno está aisladamente, el polvo del cuarto, ¿no? Es descamación celular.
Lo que pasa es que se mantienen las mismas características físicas porque está programado así, ¿no? Eso va a variar ya si hay alguna distorsión en la programación de síntesis del epitelio, pero eso es lo mismo. Lo mismo sucede con el epitelio gastrointestinal. Todos los jugos digestivos, las enzimas son proteínas. Todos esos son proteínas endógenas y hay que sumarlas a las proteínas exógenas, que es la que se consume diariamente. Y a pesar de todo, no todo se absorbe, se pierde. Hay una gran cantidad de proteínas que se pierden por las heces. Por eso que es cara la proteína. Desde el punto de vista energético, consumir las proteínas es de alto costo, ¿no? Ya vamos a ver por qué, ¿no? Y hay que recordar sus equivalencias con los gramos de nitrógeno, pues, ¿no? Bien, estos son conceptos generales, ¿no? Las futuras promociones en medicina van a tener que recordar, porque como no van a tener curso de química, ¿no? Entonces no sé qué van a hacer para pasar bioquímica, va a ser peor. Aunque valga 5 créditos, jalará más, ¿no? Bueno, entonces las proteínas, digamos, tienen un nivel de corte muy arbitrario, es muy arbitrario. Hay cosas en medicina cuyos niveles de corte son arbitrarios por una reunión de expertos, por un consenso entre sociedades, ¿no? Este es muy arbitrario, es decir, oligopéptido de 2 a 10 aminoácidos, polipéptido de 10 a 100 aminoácidos y proteínas más de 100 aminoácidos. ¿Por qué son importantes los puntos de corte? Porque así todos hablamos el mismo idioma y eso es importante. ¿A qué llamamos proteínas cuando la estructura tiene más de 100 aminoácidos? Recuerden que esos aminoácidos tienen niveles estructurales, ¿no es cierto? Nivel primario, secundario, terciario, cuaternario, que es el más complejo. Pero también hay clasificación por su forma, en globulares y fibrosas, por su solubilidad en albúmina y globulinas. Ustedes ya han visto el método de Salazón, ¿no? Por su composición en simples, en complejas, en compuestas, ¿no? Y por su densidad que acabamos de revisar, también las lipoproteínas, y por su carga eléctrica, ¿no? Porque son ácidas o básicas de acuerdo al pH donde se disuelven. Entonces normalmente nuestra sangre es ligeramente alcalino, de tal manera que cuando se disuelven nuestras proteínas exponen más las cargas negativas. Y eso es bueno, porque al exponer más las cargas negativas jala todo lo positivo. Por eso es que las proteínas que están disueltas en sangre son capaces de transportar sustancias. Por eso transportan calcio, por eso transportan hormonas, por eso transportan medicamentos, porque exponen esa carga negativa a ese pH normal en sangre, que es de 7.35 a 7.45. Si ustedes recuerdan eso, van a poder comprender por qué una persona enferma, donde el pH se altera, ya sea en acidosis o alcalosis, altera el transporte del calcio, de las hormonas, del medicamento, etc. Para que puedan explicar en clínica qué es lo que está pasando con ese paciente que está alterando su pH. Entonces, que es muy importante recordar su relación con el pH fisiológico, que pueden ser ácidas o básicas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir el mismo orden que hemos seguido hasta ahora. Cómo se digieren los carbohidratos, grasas y proteínas, moléculas complejas en moléculas más sencillas para que se absorban. ¿De acuerdo? Y una vez que se absorben, ya se reconstituyen o tienen un destino, pues, en alguna vía metabólica finalmente. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de la digestión de proteínas, esquemáticamente hablamos de 3 fases. Este es de orden didáctico, ¿no? La fase gástrica, porque en el estómago comienza la digestión de las proteínas. La fase pancreática, porque el jugo pancreático cobra un rol importante en la digestión luminal en el intestino, de la parte de las proteínas. Y la fase intestinal, que es la que finalmente se enfrenta a los residuos para terminarlos de degradar. Ya vamos a ver entonces la fase gástrica, fase pancreática y fase intestinal. Recuerden que tenemos 2 tipos de proteína, exógenas y endógenas. Recuerden, 2 tipos de origen en cuanto a las proteínas que van a ser digeridas. Las enzimas, al igual que en los lípidos, las enzimas van dirigidas a romper los enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Esos enlaces peptídicos van a ser hidrolizados por estas hidrolasas, ya sea por endopeptidasas o por exopeptidasas. Eso quiere decir los que están hacia la parte interna o hacia la parte externa,
que se identifican mejor como aminopeptidasas y están más cercanos al grupo amino, o carboxipeptidasas más cercanas al grupo carboxilo, ¿no? Esto tiene un orden nada más, ¿no? Pero son la misma actividad, son hidrolasas que actúan sobre enlaces primarios, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de la fase gástrica, tenemos que recordar dos sustancias, ¿no? El ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esta parte de la digestión de proteínas, porque ustedes comprenderán que el estómago, pues, secreta ácido clorhídrico, ¿no? Y ese ácido clorhídrico a veces nos crea problemas, ¿no? En lo que se llama, pues, úlcera péptica o gastritis, que es común, ¿no es cierto? Y como consecuencia de ello, muchas de las personas utilizan antiácidos, ¿no? Ya sea como soluciones o ya sea como pastillas, ¿no es cierto? O sea, bloquean la producción de ácido clorhídrico y alegremente, sin indicación médica, comienzan a abusar de esto, ¿no? Acá lo interesante es que ustedes tienen que recordar el papel del ácido clorhídrico con respecto a la digestión de proteínas. ¿Y qué implica bloquear el ácido clorhídrico con respecto a la digestión de proteínas? Miren, el ácido clorhídrico ayuda de dos maneras. Es proteolítica porque desnaturaliza las proteínas. Acá tienen que recordar lo que dice en el libro de Harper, ¿no? ¿Qué cosa es desnaturalización de proteínas? La desnaturalización de proteínas es la ruptura del enlace de hidrógeno, es la ruptura del enlace secundario, químicamente. Pero fisiológicamente, desnaturalizar una proteína es la pérdida de la actividad biológica de la proteína. O sea, miren, dos conceptos importantes, uno químico y otro funcional. El químico, que implica el enlace que compromete, y el funcional, cuál es la consecuencia del efecto de la desnaturalización de las proteínas. Eso significa que yo, cuando desnaturalizo las proteínas, pierde su función que estaba cumpliendo. Este efecto del ácido clorhídrico se ve potenciado porque también son bacteriostáticos, porque al ser ácido, el medio gástrico, eso de alguna manera evita que todo lo material contaminado que podría entrar en el bolo alimenticio se vaya neutralizando. Y por otro lado, el ácido clorhídrico activa el pepsinógeno, que es la enzima, la primera enzima que va a iniciar la degradación de las proteínas, ¿no? Aparte de inactivar la amilasa proveniente de la boca, porque la amilasa requiere un pH más alcalino. Entonces, eso es todo lo que hace el ácido clorhídrico. Acá es muy interesante recordar que para que una enzima, miren, para que una enzima actúe sobre la proteína, tiene que tener descubierto el enlace peptídico, ¿no? Es decir, pero la proteína está formando una maraña, estructura cuaternaria. Entonces, ¿cómo es que la enzima va a entrar al enlace peptídico si está formando la proteína una maraña? Ahí viene el papel del ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico, al agregarse sobre la estructura cuaternaria, lo que hace esta estructura cuaternaria es liberarse, extenderse, ¿no? Se extiende, ¿por qué? Porque va rompiendo los enlaces de hidrógeno. Entonces, imagínense una maraña de esta naturaleza, y que al caer el ácido clorhídrico comienza a hacerse así. Entonces, al extenderse, comienza a exponer los enlaces peptídicos, y la pepsina viene y comienza su degradación. Entonces, si no hubiera ácido clorhídrico, la pepsina no cumple su rol. Y eso es muy interesante, porque gracias a esta desnaturalización es que el ácido clorhídrico permite la acción de la enzima, ¿no? A su vez la activa, pero también permite la acción de la enzima de la pepsina. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esta participación del ácido clorhídrico. Las pepsinas, por supuesto, hay una pepsina A, la mayor, que se activa a pH ácido, degrada enlaces peptídicos de aminoácidos aromáticos, ¿no? A partir de que se genera de una proenzima, que es el pepsinógeno, se activa en presencia del ácido clorhídrico, pierde 44 aminoácidos en la parte del amino terminal, y por autoactivación, también colabora por ese pH ácido, ¿no? La misma enzima se activa, ¿no? La misma pepsina. Acá, como consecuencia de la degradación de la pepsina, en el estómago se liberan pequeños aminoácidos y polipéptidos. Miren acá, la fase gástrica tiene como producto final no toda la hidrólisis de las proteínas, pero sí una pequeña cantidad de aminoácidos y polipéptidos, ¿no? Que más adelante van a provocar, ¿qué cosa? Estimulación de la colicistoquinina. Grábense esto.
el producto final de la fase gástrica libera pequeños aminoácidos polipéptidos que estimulan a la colecistoquinina. Ya vamos a ver para qué se estimula la colecistoquinina. Recuerden el rol de la gastrina en la mucosa gástrica. Esta estimula, las células de la mucosa gástrica tienen estimulación vagal, estimula la gastrina, y la gastrina estimula las células parietales y las células principales. Las células parietales responsables de la producción del ácido clorhídrico. Ustedes lo han visto en sus clases de histología, como estas células son unas células rosaditas, se ven en el microscopio, ¿no? Y producen, ¿qué cosa? Producen ácido clorhídrico. Mientras que las células principales producen la pepsina. Entonces, ambas células son estimuladas por la gastrina, ¿no? Y los productos, pues, por supuesto, interactúan, ¿no? Porque el ácido clorhídrico facilita la activación del pepsinógeno en pepsina, ¿no? Y además facilita la acción de la pepsina sobre los enlaces peptídicos al actuar como agente desnaturalizante. ¿De acuerdo? Bien. Otro detalle importante que uno tiene que comprender es esta famosa bomba de protones, ¿no? Así se la llama, la conocen como bomba de protones, pero no sé por qué la llaman bomba, pero así será porque pulsa pues el hidrógeno, ¿no? Pero tienen que entender que la célula de la mucosa gástrica, su objetivo de la célula mucosa gástrica es producir ácido clorhídrico y producir pepsina. Acá estamos viendo cómo produce el ácido clorhídrico. Y para producir el ácido clorhídrico, esta célula tiene una característica fundamental, tiene una enzima en altas concentraciones. ¿Qué enzima tiene en alta concentración? Es una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Junta el CO2 con el agua. O sea, inicia la primera reacción, junta el CO2 con el agua. ¿De dónde viene el CO2? Producto de la oxidación de glucosa que sucede también, como en toda célula, en las células de la mucosa gástrica. ¿De dónde viene el agua? Producto del metabolismo, también como se produce en toda célula. Pero ¿qué hace la célula gástrica? La célula gástrica lo que hace es juntar al CO2 y el agua porque tiene buena cantidad de anhidrasa carbónica. ¿Y qué hace la anhidrasa carbónica? Lo que hace la anhidrasa carbónica junta el CO2 con agua y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, como es muy lábil, inmediatamente se ioniza y forma protón por un lado y forma bicarbonato por otro lado. Esto es de manera paralela, ¿no? Pero veamos esquemáticamente. Acá el bicarbonato se acumula en la célula eritrocitaria, en la célula de la mucosa gástrica, y tiende a salir para dejar entrar al cloro. Esto se llama desplazamiento de cloruros, ¿no? La salida del bicarbonato y la entrada del cloro a una célula se llama desplazamiento de cloruros o fenómeno de Hamburger, así también se conoce. ¿Por qué sucede esto? Porque al sacar el bicarbonato y al entrar el cloro por fin se encuentra con su amante, que la estaba buscando. ¿Quién es? El potasio. No tiene otro contexto, que se llama el potasio, ¿no? Entonces, el cloro se junta con el potasio, porque de esta manera sí sale. Entonces, al salir, ¿qué cosa sucede acá? Al salir ya encuentran en forma paralela a este hecho que el protón ha intercambiado con el potasio. O sea, acá sale el potasio y el protón está acumulado acá, se está acumulando y esto activa esta bomba. Es un cotransportador. Cuando se acumula hidrógeno, inmediatamente arranca, pero siempre y cuando encuentre en el lumen potasio. Entonces, ¿cómo encuentra potasio? Porque el cloro ya permitió la salida del potasio al lumen. Al encontrar el potasio y al estar el hidrógeno al otro lado, se activa este transportador. Y al activarse, entra el potasio porque tiene que estar dentro de la célula y el hidrógeno sale. Al salir el hidrógeno, se encuentra con su otro amante, le saca la vuelta al potasio, ¿no? Y forma, ¿qué cosa? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Miren, qué interesante esta formación del ácido clorhídrico, en donde uno tiene que comprender por qué la importancia de la alta concentración de anhidrasa carbónica en la célula de la mucosa gástrica, comprender cómo es el desplazamiento del bicarbonato a cambio del cloro para favorecer la salida del potasio y para así enfrentarse con el hidrógeno e intercambiarse de tal manera que al final el cloro y el hidrógeno se encuentran y
forman el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Eso es lo que llaman bomba de protones. Esa es la autoestima del estudiante de medicina que les dije, ¿no? Y viene la otra fase, la fase pancreática. Entonces hemos visto la fase gástrica, el ácido clorhídrico, las pepsinas, ¿no? Hemos visto cómo se forma el ácido clorhídrico, ¿no? Cuál es el papel del ácido clorhídrico, cómo la pepsina llega a los aminoácidos favorecida por el ácido clorhídrico y la importancia del ácido clorhídrico como agente desnaturalizante que le permite a la pepsina actuar sobre los enlaces peptídicos, ¿de acuerdo? Ahora viene la fase pancreática, porque la fase pancreática se llama así porque juega un rol importante el jugo pancreático, que justamente es el jugo que traslada todas las endopeptidasas y las carboxipeptidasas, pero las traslada inactivas, porque imagínense pues que en el mismo tejido pancreático estén activas, hidroliza el mismo páncreas y daña el páncreas. Y de hecho, cuando hay procesos inflamatorios intensos del páncreas, puede activar estas enzimas y dañar el tejido pancreático. Eso es cuando hay patología. Pero acá en este caso, el jugo pancreático dispara todas estas enzimas en forma inactiva, ¿no? Y todas se activan en la luz intestinal. ¿Cómo es el orden de activación? Sale el jugo pancreático por el conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Wilson, muy bien. Entonces llegan al duodeno, ¿no? Y se activan. ¿Cuál es el orden de activación? En el duodeno ya está la enteropeptidasa, que es una enteroquinasa, que está en el intestino. Esta se tiene que activar. ¿Pero cómo se activa? Se activa por los ácidos biliares. Y ahí viene ácidos biliares. ¿De dónde viene? De la bilis. ¿Y quién estimula la secreción de ácidos biliares y bilis? La colecistoquinina. Por eso le dije, no olviden esa parte. Producto de la degradación de la fase gástrica son pequeños aminoácidos, algunos polipéptidos, que al final de la digestión gástrica estimulan colecistoquinina. ¿Para qué? Para que ya vaya activando a la enteroquinasa. ¿Qué hace esta enteroquinasa? Activa el tripsinógeno en tripsina, eliminando 6 aminoácidos. Y la tripsina activa luego, aparte que ella misma se autocataliza, activa las demás enzimas. Aparte que el jugo pancreático tiene además un inhibidor de tripsina. De esta manera se lleva a cabo la activación de todas las enzimas del jugo pancreático. Acá está más fácil recordar. Miren, el tripsinógeno se activa a la tripsina por la enteroquinasa. ¿Pero quién activa la enteroquinasa? Los ácidos biliares. ¿De dónde vienen los ácidos biliares? De la bilis. ¿Y quién estimula la secreción de bilis? La colecistoquinina. ¿Y quién estimula la colecistoquinina? Los restos iniciales de la degradación de proteína de la fase gástrica. Pequeños aminoácidos, pequeños polipéptidos que salen de la fase gástrica y van a estimular a la colecistoquinina para que secrete bilis, y la bilis con sus ácidos biliares activen a la enteroquinasa, que es la que activa inicialmente el tripsinógeno en tripsina. ¿Qué hace la tripsina? Bueno, acá está. Activa el quinotripsinógeno en quinotripsina, activa la proelastasa en elastasa y activa la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Ese es el orden de activación de todas las enzimas de jugo pancreático, ¿no? Entonces, ustedes comprenderán cómo es importante entonces que para la digestión de proteínas funcione bien mi estómago, funcione bien mi producción de bilis. La bilis no solamente es para las grasas, la bilis también es para las proteínas, ¿no? Entonces, por eso es que las personas que les operan de la vesícula y tienen después problemas para secretar bilis, no solamente es el problema con las grasas, el problema también es con las proteínas. Entonces, esto es en esencia lo que uno tiene que recordar para más adelante ustedes entiendan las diferentes patologías gastrointestinales que existen en el ser humano. ¿De acuerdo? Bien, esta fase pancreática además también participa la secretina, que estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato, y hemos visto la colecistoquinina, ¿no? Y la enteroquinasa, que cumple otro papel, ¿no? Y la tripsina, ¿no? Hemos visto todo esto, ¿no? Entonces, acá es importante recordar el orden de activación y qué órganos cobran un papel importante en la degradación de las proteínas. Este otro cuadro
también les señala lo mismo, apuntando algunos detalles. Miren la enzima, acá están las enzimas, acá están las proenzimas, acá está el factor activador, los puntos de acción que tienen que ver con los aminoácidos, porque no todas atacan a los mismos aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, la pepsina es a la tirosina, fenilalanina y leucina, ¿no? O por ejemplo, la elastasa, la alanina, la glicina y la serina, ¿no? O sea, los enlaces peptídicos donde estén comprometidos estos aminoácidos. Miren cómo pues el organismo está diseñado con diferentes enzimas que tienen cada uno su rol. Al final es hidrolizar, ¿no? Hidrolizar las proteínas en aminoácidos, ¿no? Para que estos se absorban. Ya vamos a ver cuáles son esos productos finales de todos estos. Y finalmente la fase intestinal, porque la digestión gástrica y la pancreática generan un 60% de oligopéptidos, o sea, no terminan en aminoácidos, terminan en pequeños péptidos que se llaman oligopéptidos cuando tienen entre 2 y 8 aminoácidos. O sea, no todos terminan en aminoácidos, terminan en oligopéptidos una gran parte. La superficie intestinal entonces está rica en aminopeptidasas, ¿no? Así como las dipeptidasas. Entonces estas terminan en el borde del cepillo también de hidrolizar los oligopéptidos en aminoácidos también. Pero generalmente la oferta hacia la mucosa intestinal es de oligopéptidos. Ahí puede haber dipéptidos o tripéptidos con prolina y hidroxiprolina que son absorbidos directamente también, ¿no? Igual que el glicerol, recuerda. Entonces, la fase intestinal trata de culminar la degradación de proteínas. Sin embargo, no pues todos terminan en aminoácidos, sino en oligopéptidos. Recuerden bien eso. Acá esta gráfica les da una idea más grande, ¿no? Señalando el lugar donde actúa la enzima que participa, o el grupo de enzimas, ¿no? Y el sustrato producto, ¿no? Entonces, ustedes tienen de manera bien clara cómo es que la digestión de proteínas comienza en el estómago, ¿no? Sin embargo, es en la luz intestinal la que se lleva a cabo casi el 60% de la digestión de proteínas, ¿no? Se trata de culminar en la membrana intestinal para que al final la intención es que lleguen a ser aminoácidos. Pero ustedes van a ver que el enterocito no pasa aminoácidos tan fácilmente. El enterocito es muy especial, ¿no? El enterocito pasa aminoácidos pero consumiendo energía. Y acá lo mismo que el ácido graso, consume energía. Entonces acá lo que hace el organismo es prefiere consumirlo como oligopéptido. O sea, tienen las cargas neutralizadas y pasan por difusión facilitada, más fácilmente los oligopéptidos. En cambio los aminoácidos pasan por transporte activo, ¿no? Este es otro esquema. Miren que les estoy presentando varios esquemas que tienen el mismo mensaje. Lo interesante es que la distribución del mensaje es diferente y eso hace que capten mejor, ¿no? Estas son las pseudopeptidasas inactivas, recuerden. Las activadas, ¿no? El sitio, las enzimas activas acá, ¿no? Y la especificidad. Esto es sí, por aminoácidos básicos, ¿no? Aminoácidos aromáticos, ¿no? Aminoácidos alifáticos, que son de cadena abierta, que son los más hidrofóbicos, ¿no? Y acá también los neutros y los básicos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, al final, como consecuencia de la degradación de la digestión, resultan aminoácidos y resultan pequeños oligopéptidos. Los oligopéptidos no tienen problema porque se absorben fácilmente, ¿no? Las peptidasas dentro del enterocito lo terminan de degradar en aminoácidos. Y los aminoácidos son transportados por sus transportadores específicos hacia la sangre. ¿De acuerdo? Ahí no hay problema. Por eso es que el enterocito prefiere oligopéptidos. Y ese es el motivo fundamental que cuando un paciente tiene dificultad para absorber nutrientes, como van a ver ustedes pacientes en estado crítico, que por X motivo tienen dificultad para absorber nutrientes, lo que hace el médico es ofertar nutrientes que, digamos, ellos lo absorban con facilidad. Entonces, si se trata de grasas, triglicéridos de cadena media, porque esos no utilizan ni carnitina, no utilizan ni bilis y de frente se van a la sangre. Oligopéptidos, porque estos no requieren consumo de energía. Polímeros de glucosa, porque la glucosa ya está derretida, entre comillas. Entonces, todo está facilitado
para que el enterocito que esté enfermo no haga mucho trabajo y absorba lo que tiene que absorber. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué importante es recordar esto, porque los aminoácidos se transportan por un mecanismo de transporte activo semejante al de la glucosa. Es glucosa-sodio, recuerden, glucosa-sodio, galactosa-sodio, y acá es aminoácido-sodio. El mismo mecanismo de transporte activo que implica la bomba de sodio, potasio, ATPasa en la membrana vasolateral. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar. Y acá ustedes pueden ver en una imagen más grande, ¿no? Miren la luz intestinal, cómo llegan los polipéptidos, cómo la pepsina actúa en el estómago, cómo es que el páncreas a través de sus enzimas degrada las proteínas, ¿no? Y cómo llegan los restos de aminoácidos y pequeños péptidos, ¿no? Al borde del cepillo, donde resulta pues importante estos dos productos, ¿no? Uno de ellos, los oligopéptidos, que se absorben con facilidad, ¿no? Y entran hacia la sangre, y el otro, un cotransporte activo con el sodio, de igual manera que la glucosa-sodio, galactosa-sodio, aminoácido-sodio, y el sodio expulsado nuevamente, como ustedes saben, por la famosa bomba de sodio-potasio, donde se consume energía. Entonces, esto es transporte activo y esta es difusión facilitada, donde participa también el ingreso de protones, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no? Por eso que el medio ácido siempre favorece la absorción de proteínas, ¿no? Siempre favorece la absorción de proteínas. Bien, otro detalle que hay que recordar es acerca del enterocito, ¿no es cierto? La digestión deja aminoácidos libres y péptidos pequeños absorbidos por sistemas de transporte específicos. Esto es así, cada grupo de aminoácidos. Péptidos que hidrolizados por peptidasas de la mucosa intestinal hasta aminoácidos libres llegan a la sangre portal sirviendo el glutamato y glutamina para energía propia del enterocito. ¿Esto qué quiere decir? Que el enterocito deja pasar la mayor parte de aminoácidos, pero prefiere que se quede el glutamato y la glutamina para utilizarlos como fuente de energía. Por eso es que cuando uno le dice a ustedes que la principal fuente de energía celular es la glucosa, eso es cierto. Pero esta es una excepción. La principal fuente de energía para el enterocito son los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? El glutamato y la glutamina. Lo transforma en energía por los mecanismos que ustedes ya han visto, ¿no? Porque recuerden, cuando un aminoácido quiere ser utilizado como fuente de energía, tiene que deshacerse el nitrógeno. ¿De acuerdo? Por eso existe ese proceso de transaminación. Por eso existe desaminación. ¿Para qué? Para que el